El barco de transporte que transportaba a la embajadora Sarah Chen y a su equipo diplomático emergió de un viaje más rápido que la luz, cerca de la estación del Consejo. Sarah presionó su cara contra la ventana, mirando la enorme estructura que orbitaba una estrella de neutrones distante. La estación parecía una rueda dorada girando lentamente en el espacio con miles de luces brillando. A lo largo de su superficie, naves de docenas de mundos alienígenas atracaron en sus numerosos puertos. Sarah sintió que su corazón se aceleraba. Este fue el momento más importante de la humanidad. Después de los 50 años de tecnología más rápida que la luz, la Tierra finalmente se reunió con el Consejo Galáctico. Todo lo que tenían trabajó para vino a esta reunión. «Es hermoso», dijo James Park, el segundo al mando de Sarah. Se puso de pie a su lado, ajustándose el uniforme diplomático formal. «Hermosa y aterradora», respondió Sarah. Estudió todo lo disponible sobre el Consejo. 47 civilizaciones alienígenas trabajando juntas para mantener la paz en la galaxia, o así lo afirmaron. La nave de transporte atracó sin problemas. Sarah guió a su equipo de 12 humanos a través de la esclusa de aire hasta la estación. El pasillo que había más allá la dejó sin aliento. El techo se extendía 15 metros de altura, cubierto de algo que parecía agua corriente, pero no estaba mojada. Extraterrestres de todas las formas y tamaños pasaban junto a ellos. Algunos tenían escamas, otros tenían pelaje. Algunos caminaban sobre 2 patas, otros flotaban en el aire. Una criatura alta de piel morada y 4 brazos se acercó a ellos. No tenía boca visible en la cabeza, pero una voz provenía de algún lugar de su pecho. «Embajador Chen, bienvenido a la estación del Consejo. Soy el delegado Bornul. Por favor, síganme a la sala del Consejo». Sarah y su equipo me siguieron. Bornul a través de pasillos tortuosos. Otros alienígenas se detuvieron a observar a los humanos. Sarah escuchó susurros en idiomas que ella, el traductor, no pudo entender. Mantuvo su expresión tranquila y segura, aunque su estómago se revolvió con nerviosismo. La sala del Consejo era enorme. Filas de asientos se alzaban en círculo alrededor de una plataforma central. Representantes de 47 especies diferentes observaban mientras el equipo de Sarah entraba. La sala se derrumbó. Silencio. Cientos de ojos alienígenas se centraron en los humanos. Boral señaló la plataforma. «Por favor, párense en el centro. Embajador Chen». Sarah caminó sola hacia la plataforma, dejando a su equipo en la entrada. Se mantuvo erguida y orgullosa, representando a toda la humanidad. La plataforma comenzó a brillar bajo sus pies. Un extraterrestre enorme sentado en lo más alto radio del asiento. Su cuerpo parecía una mezcla entre un lagarto y un insecto cubierto en duras placas rojas y negras. 6 ojos miraban a Sarah con fría inteligencia. «Soy Sexateran, voz del Consejo», dijo la criatura. Sus palabras llegaron a través del traductor de Sarah como un sonido profundo y retumbante. «¿Representás la especie llamada humanos del planeta Tierra?» «Sí», dijo Sarah claramente. «Venimos buscando paz, cooperación y amistad con el Consejo». Varios extraterrestres emitieron sonidos que podrían haber sido risas. Sexterin alzó una mano con garras y el silencio volvió a caer. «Tu especie es joven», dijo Sexterin. «Lograste más rápido que viajes de luz hace solo 50 años. Son niños comparados con las antiguas civilizaciones de este Consejo. Mantuvo el orden en esta galaxia durante más de 10.000 años. Entendemos que tenemos mucho que aprender», respondió Sarah. «Por eso estamos aquí, para aprender, compartir y encontrar nuestro lugar entre las estrellas. Tu lugar ya está determinado». Sexterin dijo que la cámara se enfrió. «El Consejo ha revisado su especie. Hemos estudiado su historia, sus guerras, su violencia. Hemos observado su expansión espacial. Estás clasificado como una especie sirviente de nivel 5. Sarah sintió el hielo. Corre por sus venas. ¿Especie sirviente? No lo entiendo. Es simple, Sex. Lo explicó como si hablara a un niño estúpido. Las especies jóvenes como la tuya necesitan guía. Servirás al Consejo. Proporcionarás recursos, y trabajo. A cambio, evitaremos que se destruyan a sí mismos y a los demás. Eso no es cooperación, Sarah, dijo intentando mantener la voz firme. Eso es esclavitud. No uses términos tan groseros, respondió Zexin. Esto es orden natural. Cada especie debe demostrar su valía para la independencia. Hasta entonces sirves. Otro extraterrestre habló. Esta parece una medusa flotante con tentáculos brillantes. Los términos son estándar.
La Tierra proporcionará el 40% de su población se redistribuirá a centros de trabajo municipales. Su ejército será desmantelado. La tecnología de la luz estará controlada por las autoridades del Consejo. ¿Aceptarás que los gobernadores del Consejo supervisen tu planeta? Sara no podía creer lo que estaba oyendo. El 40% de nuestra población. Eso es más de 4.000 millones de personas. Los recursos deben distribuirse eficientemente. Sexteran dijo sin emoción. Otros las especies necesitan trabajadores. Tu gente tendrá un uso productivo. En cuanto al uso productivo, Sara alzó la voz. ¿Estás hablando sobre sacar a miles de millones de seres humanos de sus hogares y familias? Estás siendo emotivo. Sexterin dijo. Esto por eso las especies jóvenes necesitan guía. No comprendes el bien mayor de la civilización galáctica. Sara miró alrededor de la cámara. Docenas de rostros alienígenas la miraban fijamente. Algunos parecían incómodos, otros parecían aburrido. Ninguno parecía comprensivo. ¿Y si nos negamos?, preguntó Sara en voz baja. La cámara estalló en extraños sonidos. Algunos extraterrestres emitían chasquidos, otros zumbaban y algunos emitían sonidos agudos, silbatos. Sara se dio cuenta de que se reían. Sexterin esperó el silencio. «Rechace, embajador Chen. ¿Entiende lo que decía? El Consejo comanda flotas de miles de naves de guerra. Hemos aplastado civilizaciones enteras que rechazaron nuestra guía. Su planeta tiene quizás 200 naves militares. Naves. Sus armas son primitivas. Sus defensas son ridículas. Puede que seamos jóvenes», dijo Sara con voz temblorosa. «Con ira ahora. Pero no somos esclavos. La humanidad jamás aceptará estas condiciones. Entonces la humanidad será educada sobre las consecuencias de la rebeldía». «Sexterin», respondió fríamente. «Te damos 90 ciclos solares para que aceptes el decreto del Consejo. Eso es aproximadamente 3 de tus meses. Si no cumplen, implementaremos medidas correctivas. Sus ciudades quedarán reducidas a cenizas. La gente será tomada por la fuerza. Resistirse solo aumentará su sufrimiento». Sara se quedó paralizada en el plataforma. Esto no podía estar pasando. La humanidad había soñado con encontrarse con civilizaciones extraterrestres durante siglos. Se imaginaron compartiendo conocimientos, forjando amistades, explorando el universo juntos. En cambio, encontraron monstruos vestidos de diplomáticos. «Regresa a tu planeta», dijo Sex, despidiéndola con un gesto. «Dile a tus líderes que la decisión del Consejo es definitiva. No hay negociación. Solo hay cumplimiento o destrucción. Tienen 90 ciclos solares». Sara quería gritar, discutir, pelear, pero sabía que no serviría de nada allí. Se giró y bajó de la plataforma con toda la dignidad que pudo. Su equipo se reunió a su alrededor con el rostro pálido, conmocionada. Al salir de la sala del consejo, Sara escuchó a Saxron hablando con los demás miembros del consejo. Las especies primitivas aprenden su lugar. Al final, siempre obedecen. No tienen elección. El viaje de regreso a la Tierra se sentía como una pesadilla. Sara estaba sentada sola en sus aposentos mirando las estrellas pasar. ¿Cómo podía decirle a la humanidad? ¿Qué les esperaba? ¿Cómo podía explicarles que sus sueños de amistad galáctica eran en realidad una trampa? Cuando la Tierra finalmente apareció en la ventana, Sara sintió lágrimas en las mejillas. Ese hermoso planeta azul, hogar de 8.000 millones de humanos, era ahora un objetivo. El Consejo esperaba que la Tierra se rindiera, que aceptara la esclavitud, que diera miles de millones de sus habitantes sin luchar. Sara se secó las lágrimas. El Consejo había cometido un terrible error. Habían estudiado la historia de la humanidad y solo habían visto violencia y guerra, pero se perdieron algo importante. Se perdieron la mayor fortaleza de la humanidad. Los humanos nunca se rindieron. Los humanos nunca aceptaron las cadenas. Y los humanos nunca olvidaron cómo luchar por la libertad. El Consejo le había dado a la Tierra 90 días para cumplir. Sara sonrió con tristeza. La Tierra aprovecharía cada uno de esos días para prepararse. El Consejo había dado su ultimátum. Ahora la humanidad daría su respuesta. El almirante Marcus Webb presidía la mesa de conferencias en el subterráneo centro de mando bajo Ginebra. A su alrededor se sentaban los líderes de todas las grandes naciones de la Tierra. Presidentes, primeros ministros, ministros generales y científicos llenaban la sala. Todos los rostros mostraban la misma expresión: conmoción, ira y miedo.
Sarah Chen acababa de terminar su informe. El silencio que siguió fue tan denso que los aplastó a todos. El presidente de los Estados Unidos habló primero. Quieren 4.000 millones de personas como esclavos. No lo llaman esclavitud, dijo Sarah con amargura. Lo llaman redistribución de recursos. Pero sí, eso es exactamente. El primer ministro chino dio un golpe en la mesa, y si nos negamos, destruirán nuestras ciudades y se llevarán a nuestro pueblo por la fuerza. Eso es lo que prometieron, Sarah. Confirmado. La sala estalló en voces. Todos hablaron a la vez en una docena de diferentes idiomas. Los traductores tuvieron dificultades para seguir el ritmo. El almirante Webb los dejó hablar unos minutos y luego levantó la voz su mano. Su voz cortó el ruido como un cuchillo. Silencio. Todos. Dejaron de hablar. Webb era conocido como un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Había sido soldado durante 40 años, luchando en conflictos en todo el mundo. Tierra. Tenía el rostro marcado, la mirada dura, pero su mente era afilada como una espada. «Estamos perdiendo el tiempo», dijo Webb. «El ayuntamiento nos ha dado 90 días. Discutir sobre lo injusto que es esto no cambiará nada. Necesitamos tomar una decisión. Toma de decisión ahora mismo. ¿Nos rendimos o luchamos?» El presidente ruso intervino. ¿Luchamos? Almirante, ya escuchó al embajador Pu Chen. Tienen miles de buques de guerra. Nosotros apenas tenemos 200. Tienen tecnología. Miles de años más avanzados que los nuestros. Esta no es una lucha que podamos ganar. Tal vez no, Webb estuvo de acuerdo. Pero no pregunté. Si pudiéramos ganar, pregunté si pelearíamos. La sala volvió a quedar en silencio. Todos sabían lo que Webb realmente estaba diciendo. Preguntando, ¿la humanidad elegiría la esclavitud y la supervivencia o la libertad y la posible extinción? El primer ministro japonés se levantó lentamente. Mi abuelo me contó historias sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre cómo Japón se enfrentó a enemigos con más recursos, más tecnología, más de todo. Nosotros perdí esa guerra, pero también me dijo que vale la pena luchar por algunas cosas, incluso si se pierde. La libertad es una de ellas. Cosas. Uno a uno, otros líderes se pusieron de pie. La canciller alemana, la brasileña presidente, el primer ministro nigeriano, el primer ministro indio. En cuestión de minutos, todas las personas en la sala estaban de pie. «Luchamos», dijo Sarah en voz baja. «Tenemos que... porque si nos rendimos ahora, la humanidad será esclava para siempre. Nuestros hijos serán esclavos. Nuestros nietos serán esclavos. Ser esclavos. Mejor morir libre que vivir encadenado». Webb asintió. «Bien, entonces nosotros, dejen de perder el tiempo con el miedo y empiecen a buscar soluciones. Necesito mostrarles algo. Algo que ha sido mantenido en secreto durante mucho tiempo». Presionó un botón en la mesa. Las luces se atenuaron y una pantalla holográfica apareció en el aire sobre ellos. Mostraba una enorme estación espacial escondida en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. «¿Qué es eso?», preguntó el presidente francés. «Esa es la base avanzada Prometeo», explicó Webb. «Para el último, durante 30 años el ejército de la Tierra se ha estado preparando para este escenario, no porque supiéramos del consejo, sino porque aprendimos de la historia. Cada vez que los humanos nos encontramos con alguien más poderoso, somos conquistados. Así que decidimos que, cuando finalmente conociéramos a los extraterrestres, estaríamos listos». Aparecieron más imágenes. Astilleros ocultos en la cara oculta de la Luna. Fábricas de armas subterráneas en Marte. Estaciones de investigación secretas repartidas por todo el sistema solar. ¿Has estado preparándose para una guerra extraterrestre durante 30 años? Preguntó Sarah con incredulidad. «No es una guerra», corrigió Webb. «Defensa, hay una diferencia. Esperábamos no necesitar nada de esto. Esperábamos que los extraterrestres fueran amigables, pero la esperanza no es una estrategia. Así que nos preparamos». Una mujer se adelantó desde el fondo de la sala. Era bajita, con el pelo corto y negro y gafas que reflejaban las pantallas holográficas. «Permítanme presentarles a la doctora Yuki Tanaka», dijo Webb. «Ella dirige nuestro equipo avanzado programa de investigación de armas». El doctor Tanaka hizo una leve reverencia. El Consejo cometió un error al permitir que el embajador Chen Nabe regresa a la Tierra. Deberían haberla conservado porque estudiamos cada pieza de su tecnología.
Podríamos escanear sus escudos, sus armas, sus motores más rápidos que la luz, y encontramos debilidades. Aparecieron nuevas imágenes que mostraban diagramas y ecuaciones complejos. La tecnología del Consejo es muy avanzada, sí, continuó Tanaka, pero también muy antigua. Han estado usando los mismos diseños básicos durante miles de años. Nunca tuvieron que innovar porque nunca se enfrentaron a amenazas reales. Se acomodaron. Se volvieron perezosos. Sacó una imagen de una nave de guerra del Consejo. Sus escudos son fuertes contra las armas de energía, pero débiles contra las armas cinéticas. Masa simple que viaja a altas velocidades. El Consejo dejó de usar armas cinéticas hace miles de años porque las consideraba primitivas. ¿Te refieres a balas? El primer ministro australiano dijo: me refiero a cañones de riel que disparan tungsteno, balas a velocidades relativistas, respondió Tanaka con una sonrisa. Balas muy avanzadas. También hemos desarrollado armas nucleares. Impulsores de pulso que pueden convertirse en armas, drones kamikaze controlados por inteligencia artificial, armas cibernéticas para hackear sus sistemas de comunicación y otras sorpresas que preferiría mantener en secreto hasta que las usemos. Webb pisó adelante de nuevo. No podemos vencer al Consejo en una lucha directa. Tienen más barcos, más recursos, más experiencia, pero no necesitamos vencerlos. Solo necesitamos hacer que la victoria sea demasiado cara. Necesitamos hacerlos sangrar. Por cada kilómetro de espacio, cada luna, cada asteroide. Necesitamos mostrarles que conquistar la Tierra no vale la pena. El costo. Incluso si les hacemos pagar un alto precio, el presidente sudafricano dijo que aún podrían destruir la Tierra, completamente por despecho, si no por otra cosa. Por eso tenemos un plan B, Webb respondió. Presionó otro botón. La pantalla mostró docenas de pequeñas naves que salían de la Tierra en secreto. Durante los últimos 5 años, hemos estado enviando naves coloniales a regiones inexploradas del espacio. Colonias ocultas con todo lo necesario para reiniciar la civilización humana. Si la Tierra se derrumba, la humanidad sobrevivirá. El Consejo no puede exterminarnos por completo. Sarah sintió que la esperanza le invadía el pecho por primera vez desde que dejó la estación del Consejo. Así que tenemos una oportunidad. Una pequeña uno, admitió Webb. Pero sí, tenemos una oportunidad. El Consejo espera que nos rindamos porque eso es lo que todas otras especies jóvenes lo han hecho. Creen que somos débiles y primitivos. Creen que tendremos demasiado miedo para resistir. Eso es su error. Miró a todos los líderes mundiales. Los humanos no somos débiles. Hemos sobrevivido a eras glaciales, plagas, asteroides e innumerables guerras entre nosotros. Salimos de cuevas y alcanzamos las estrellas. Dividimos el átomo y caminamos sobre la luna. Nunca nos rendimos ante nada, ni a los depredadores, ni a la naturaleza, ni entre nosotros. Estamos tan seguros como el infierno no se va a rendir ante el Consejo. La sala estalló en aplausos por primera vez desde que Sarah regresó de la comisaría. Vio esperanza en los rostros de la gente en lugar de miedo. Webb volvió a levantar la mano para pedir silencio. Nos quedan 87 días. Cada segundo, esto es lo que haremos. Primero, todas las naciones contribuirán con sus fuerzas armadas. Fuerzas a una sola estructura de mando, la coalición de defensa Terran. No más ejércitos separados. Ahora somos una sola especie, luchando por la supervivencia. En segundo lugar, evacuamos a todos los civiles no esenciales a las colonias ocultas. La prioridad es niños, mujeres embarazadas y personas con habilidades críticas. Si ocurre lo peor, cargarán con la humanidad. Futuro. En tercer lugar, fortificamos todas las posiciones defensivas del sistema solar. La Luna, Marte, el cinturón de asteroides. Todo. Convertimos nuestro sistema solar en una fortaleza. Cuando llegue la flota del Consejo encontrarán, no hay blancos fáciles. En cuarto lugar, enviamos un mensaje al Consejo. Un mensaje breve, solo 4 palabras. ¿Qué mensaje?, preguntó el primer ministro británico. El rostro marcado de Webb mostró una leve sonrisa. Respetuosamente declinamos. La sala se quedó en silencio. Todos entendieron lo que significaban esas palabras. Eran una declaración de guerra contra un enemigo que nunca había perdido. Eran una promesa de que la humanidad no caería en la esclavitud sin hacer ruido. Eran una opción de muerte sobre cadenas. Sarah se puso de pie. ¿Cuándo enviamos el mensaje? Hoy,
respondió Webb. Ahora mismo. Hazle saber al Consejo que la Tierra no es como las otras especies que han conquistado. Hazle saber que los humanos contraatacan. En menos de una hora, el mensaje se envió. 4 simples palabras se transmitieron por toda la galaxia a una velocidad mayor. Velocidades superiores a las de la luz, dirigidas a la estación del Consejo. Respetuosamente declinamos. En la estación del Consejo, Sexta Terderen recibió el mensaje y se rió. Otra especie primitiva que necesitaba aprender a las malas. Dio la orden de enviar la flota de refuerzo. 300 buques de guerra, más que suficientes para aplastar a uno pequeño planeta. La flota llegaría a la Tierra en 30 días. El Consejo no dudaba del resultado. Después de todo, la flota de control nunca había perdido una batalla. Nunca habían luchado contra humanos. Antes. El comandante de flota Bormag se sentó en su silla de mando a bordo del Dreadnought, Gloria Eterna, y vio aparecer el sistema solar primitivo en sus pantallas. Ella, estrella llamada Saúl, brillaba amarilla en la distancia. El tercer planeta desde esa estrella era la Tierra, hogar de los necios. Humanos que habían rechazado la generosa oferta del Consejo. Bormag había comandado la flota de ejecución durante 200 años. Él habían traído 43 especies para curar durante ese tiempo. Ninguna se había atrevido a defenderse. Todas se rindieron al ver su flota llegó. Todos suplicaron clemencia. Los humanos no serían la excepción. Todos los barcos están listos, anunció su oficial táctico comandante. 300 buques de guerra, suspendidos en el espacio alrededor de la Gloria Eterna. Destructores, cruceros, acorazados y acorazados. Suficiente potencia de fuego para reducir. Planeta a vidrio fundido. Abran un canal de comunicación con la Tierra, ordenó Bormag. Démosles una última oportunidad de rendirse. El canal se abrió. Un rostro humano apareció en la pantalla. Hombre de cabello canoso y cicatrices en su rostro curtido. Vestía uniforme militar. Soy el almirante Marcus Webb de la Coalición de Defensa Terran. El humano dijo. Está entrando al sistema Saúl sin autorización. Gire. Retrocedan o lo consideraremos un acto de guerra, dijo Bormag riendo. Mire sus escáneres, almirante. Tenemos 300 buques de guerra. Tienen quizás 200 embarcaciones pequeñas. Esto no es una guerra. Es un exterminio si no se rinden de inmediato. Entonces supongo que es un exterminio, respondió Webb con calma. Porque la humanidad no se rinde. Ni ante ti ni ante cualquiera. Si quieren la Tierra, tendrán que tomarla por la fuerza, y les haremos sangrar por cada metro. Los humanos. La tranquila confianza desconcertó a Bormag. ¿Acaso este primitivo no comprendía la situación? No puede ganar, almirante. Ríndete ahora y tu pueblo será tratado con misericordia. Resiste y no mostraremos resistencia. No necesitamos ganar, Webb, dijo. Solo necesitamos hacerte desear no haber venido nunca, sonrió mostrando los dientes. Bienvenido al sistema Saúl, comandante. Ahora lárgate. El canal se cerró. Bormag miró la pantalla en blanco con incredulidad. Ninguna especie nunca le había hablado así. Los humanos estaban locos o eran increíblemente estúpidos. Todas las naves en formación de batalla, ordenó Bormag. Avanzamos hacia la Tierra. Destruyan cualquier resistencia. La flota avanzó, pasando la órbita de Neptuno. Bormag esperaba que los humanos se enfrentaran a ellos en una batalla abierta. En cambio, sus sensores no detectaron nada. Ni naves ni defensas, posiciones, nada. ¿Dónde están?, murmuró Bormag. Táctico. Escanee todo el sistema. Escaneando, comandante. Estoy detectando múltiples objetos pequeños en el cinturón de Kuiper. Parecen ser asteroides, pero algunos se mueven siguiendo patrones inusuales. Investiguen esos objetos, Bormag ordenó. Antes de que su oficial táctico pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la nave. Comandante, estamos bajo ataque. Múltiples lanzamientos de misiles desde el cinturón Kuiper. Formados en estado de shock como miles de pequeños misiles, se dirigieron hacia su flota. Se movían rápido, acelerando a velocidades imposibles. Escudos arriba. Sistemas de defensa a punto. ¡Ataquen! Las naves del Consejo abrieron fuego con láseres, destruyendo cientos de misiles. Pero había demasiados. Venían de todas direcciones, de escondites entre los asteroides y cometas del sistema solar exterior. Los primeros misiles impactaron contra el destructor Swiftwind. No eran energía,
Eran simples balas de metal que viajaban a una fracción de la velocidad de la luz. Atravesaron el destructor y escudos como de papel y destrozaron su casco. La nave explotó con un destello brillante. Más misiles alcanzaron su objetivos. Un crucero perdió sus motores. Un acorazado se quedó sin energía al fallar sus sistemas de energía. La cuidadosamente organizada la formación de la flota se desintegró mientras las naves maniobraban para evitar el bombardeo mortal. ¿Dónde están las naves humanas? Bormak gritó. Quiero objetivos. No están atacando directamente, comandante. Están usando drones automatizados y misiles remotos. No puedo localizar su flota principal. Bormak gruñó frustrado. Así no era como se suponía que debían funcionar las batallas. Las especies honorables se encontraban en espacio abierto y luchaban hasta que un bando se rindieron. Estos humanos usaban tácticas cobardes, escondiéndose y atacando desde las sombras. Un destello de movimiento le llamó la atención. Una pequeña nave humana, apenas más grande que un caza, pasó como un rayo junto a su flota. Se movía con una velocidad demencial. Esquivando el fuego láser con maniobras imposibles. «Destruyan esa nave», ordenó Bormak. 6 destructores se concentraron, sus armas en la pequeña nave. Los láseres llenaron el espacio con una luz letal, pero el piloto humano voló como un loco, girando y balanceándose y hundiéndose de maneras que desafiaban todo sentido táctico. El piloto era increíblemente hábil o increíblemente suerte. Bormak se dio cuenta de la verdad un segundo demasiado tarde. El piloto no era ni hábil ni afortunado. El piloto era suicida. Los motores de la pequeña nave brillaron con una luz blanca. Aceleró directamente hacia el Dreadnought Iron Mountain, uno de los barcos más grandes de la flota. Los láseres de defensa puntuales lo impactaron una y otra vez, pero la nave no disminuyó la velocidad. «Va a embestir», gritó alguien. La nave humana chocó contra el hierro, puente de montaña a velocidad relativista. La energía cinética era astronómica. Toda la sección delantera del Dreadnought vaporizado. Explosiones secundarias resonaron en la enorme nave al detonar sus depósitos de munición. Dentro en segundos, la montaña de hierro no era más que escombros en expansión. «Retírense», ordenó Bormak. «Retírense a la órbita de Urano. Reagrúpense y evalúen los daños». La flota se retiró, dejando atrás los restos de 12 naves destruidas y 20 más dañado. Bormak miró la pantalla táctica con incredulidad. Los humanos ni siquiera habían interactuado con su flota principal todavía. Estos fueron solo ataques preliminares. Por primera vez en 200 años, Bormak sintió algo que no había sentido miedo desde que era joven. Durante las siguientes 3 semanas, la fuerza de seguridad, la flota avanzó lentamente hacia la Tierra. Los humanos los combatieron a cada paso. Minaron el espacio alrededor de Saturno con explosivos nucleares. Usaron el pozo gravitatorio de Júpiter para lanzar misiles en ángulos imposibles. Hackearon el Consejo, sistemas de comunicación y enviaron órdenes falsas. Incluso secuestraron naves de suministro automatizadas y las convirtieron en bombas. Los humanos nunca lucharon limpio. Emboscaban naves aisladas. Usaban la radiación solar para enmascarar sus movimientos. Enviaron falsas señales de rendición para atraer a las naves del Consejo a trampas. Hicieron todo lo que violó las reglas del Consejo. De guerra. Bormak comenzó a comprender por qué los humanos tenían una historia tan violenta. No luchaban para ser honorables, lucharon para ganar a cualquier precio. La batalla por la órbita terrestre fue lo peor. Los humanos habían convertido su luna en una plataforma de armas. Los cañones de riel lanzaban proyectiles a velocidades hipersónicas. Misiles nucleares detonaron en patrones cuidadosamente calculados. Enjambres de drones kamikaze se estrellaron contra el Consejo. Naves más rápidas que la defensa de punto podía derribarlas. El almirante Webb comandaba personalmente la flota humana. Sus naves eran más pequeños que las naves del Consejo, pero se movían más rápido y golpeaban con más fuerza. Los pilotos humanos asumían riesgos increíbles, volando lo suficientemente cerca de las naves del Consejo como para desactivarlas con pulsos electromagnéticos antes de retirarse. Usaron sus propias naves dañadas. Naves como escudos para las que no estaban dañadas. Incluso evacuaron tripulaciones de naves averiadas y las estrellaron contra objetivos del Consejo. La flota del Consejo superaba en número a los humanos 3-1.
Pero los humanos lucharon como animales heridos, con dientes, garras y furia desesperada. Cada victoria del Consejo costó decenas de naves. Cada kilómetro hacia la Tierra se pagó con sangre. Después de 4 semanas de en medio de una batalla constante, Vormak se sentó en su silla de mando y revisó las cifras. Había comenzado con 300 naves. Ahora tenía 180 buques operativos, 40 barcos destruidos completamente, 80 dañados. Tuvieron que retirarse del sistema con urgencia. Los humanos habían perdido aún más. De sus 200 naves originales, menos de 80 seguían en condiciones de combate. Pero esas 80 naves seguían luchando con la misma determinación descomunal. Oficial táctico de Formax se acercó a él. «Comandante, hemos recibido una transmisión del almirante Webb. ¿Qué quiere? ¿Rendirse?» «No, señor». Dice, y cito, «Quería ver cómo luchan las especies jóvenes. Bienvenidos a la Tierra. Tenemos miles de pilotos más dispuestos a morir por la libertad. ¿Cuántas naves más están dispuestos a perder?» Vormak cerró los ojos. Había ganado la batalla. Los humanos no podían mantener la órbita terrestre por mucho más tiempo, pero él sí. Perdió la mitad de su flota al hacerlo. La mitad de su flota fue destruida por primitivos que deberían haberse rendido inmediatamente. Si avanzaran e invadieran la Tierra, los humanos lucharían casa por casa, ciudad por ciudad. Lo obligarían a pagar por cada metro de terreno. Podría conquistar la Tierra, pero su flota sería destruida en el proceso. ¿Y para qué? ¿Esclavizar a una especie que preferiría morir antes que someterse? ¿Revivir a sobrevivientes que resistirían eternamente? «Abre un canal. A la estación del Consejo», dijo Formak en voz baja. «Dígales que nos retiramos para reagruparnos y esperar nuevas órdenes. ¿Su táctica?» El oficial lo miró conmocionado. «Comandante, nos retiramos. Pero casi ganamos». «Casi no es lo mismo». «Como victoria», respondió Vormak. «El Consejo necesita entender por qué nos piden que luchemos. Estos humanos no son como otras especies. No valoran sus vidas por encima de su libertad. Todos morirán antes de rendirse, y lo harán. Llévenos a todos con ellos». La flota de represión se retiró, abandonando la órbita terrestre. Habían ganado la batalla, pero se sintió como una derrota. Tras ellos, las naves humanas supervivientes no los persiguieron. Mantuvieron su posición, protegiendo su planeta devastado y en llamas. En la Tierra, el almirante Webb observó la retirada de la flota del Consejo. Su mando, el centro estalló en vítores. Habían logrado lo imposible. Se habían enfrentado a la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Y los obligó a retirarse. Pero Webb no aplaudió. Miró los informes de bajas. Miles de pilotos muertos. Millones de C. La sala del Consejo nunca había visto tal caos. Representantes de 47 especies gritaron se enfrentaban en docenas de idiomas. Los traductores trabajaban horas extras. Sus sistemas se sobrecalentaban por la enorme volumen de voces furiosas. En el centro de todo estaba Seater, sintiendo cómo su galaxia, cuidadosamente controlada, se desmoronaba. A su alrededor. Orden. Seteren rugió, golpeando el podio con su mano con garras. «Habrá orden en esta cámara». Poco a poco, las voces se fueron calmando, pero la ira permaneció. Lo suficientemente densa como para él, comandante Vormak, estaba de pie en el centro de la cámara, con aspecto descomunal. Su uniforme estaba quemado y desgarrado, punto de su tiempo en batalla. Su tripulación apenas había sobrevivido a la retirada de la Tierra. «Explíquese, comandante», Sexteren exigió. «Tenías 300 naves. Te enfrentaste a apenas 200 naves primitivas. ¿Cómo? ¿Perdiste la mitad de tu flota?» «Porque los humanos no luchan como otras especies», respondió Vormak, su voz cansados pero firmes. «Usan tácticas que nunca hemos visto. Ataques kamikaze, trampas nucleares. Convirtieron todo su sistema solar en un arma. Cada luna, cada asteroide, cada fragmento de desecho espacial se convirtió en una amenaza potencial». «Excusas», hiciste Othex. «Te retiraste porque tenías miedo». «Sí», dijo Vormak simplemente. «Tenía miedo. Miedo de perdiendo toda mi flota conquistando un planeta. Temiendo lo que harían los humanos si invadiéramos su mundo. Estaban dispuesto a morir hasta el último niño que permanezca libre». «¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo para esclavizarlos?» La cámara estalló de nuevo. El representante de la especie Krell,
un ser flotante de energía pura, habló, en tonos resonantes. Los humanos deben ser castigados por su desafío. Si permitimos que una especie se resista, otras lo harán. Sigue su ejemplo. Otros ya están siguiendo su ejemplo. Una voz llamó desde el fondo de la cámara. Una pequeña criatura peluda dio un paso adelante. Su especie, los Menal, había sido clasificada como especie sirviente de nivel 5 hace 300 años. Hemos recibido informes de 17 especies subyugadas. Cuestionan su estatus. Se preguntan por qué deben servir cuando los humanos se niegan a hacerlo. Sexaran sintió un terror gélido en el corazón. Esto era peor que había imaginado. Esa información es clasificada. ¿Quién la filtró? Los humanos, otro representante dijo. Este era de la especie Tarkin, seres insectoides que manejaban ellas redes de datos del Consejo. De alguna manera irrumpieron en nuestros sistemas de comunicación. Transmitieron las grabaciones de la batalla a todas las especies en el espacio del Consejo. Todos vieron a pilotos humanos embistiendo sus naves contra las nuestras. Todos oyeron al almirante Webb mensajes sobre la libertad y morir de pie en lugar de vivir de rodillas. Imposible. Sex Terran dijo, los sistemas son los más seguros de la galaxia. Al parecer no lo suficiente, respondió el representante de Tarkin. Ellos humanos también transmiten algo más. Transmiten la verdad sobre el sistema de redistribución de recursos. La cámara quedó en silencio. Varios representantes parecían incómodos. Otros parecían enojados. Les dijeron a todos que los recursos tomados de las especies sirvientes no van al bien común. Tarkin continuó. Van al bien común élite del Consejo. Mostraron registros financieros que prueban que los representantes del Consejo se benefician del trabajo de especies subyugadas. Expusieron todo el sistema como una mentira. Sex Terran quiso negarlo, pero no pudo. Los humanos, de alguna manera, habían accedido a registros clasificados del Consejo y revelado secretos, que se había mantenido durante miles de años. El orden cuidadosamente mantenido se estaba desmoronando. Los disturbios ya habían comenzado, en 12 mundos sirvientes. La especie Grenaldi se había negado a enviar su cuota mensual de trabajadores. Los Vex habían comenzado construyendo buques de guerra no autorizados. El par exigía una representación igualitaria en el Consejo. Todo se derrumbaba, aparte porque una especie primitiva había dicho que no. Debemos dar ejemplo de tierra. Ceterin declaró, enviamos una flota más grande. Reducimos su planeta a ceniza. Mostramos a la galaxia lo que les sucede a las especies que desafían al Consejo. ¿Y cuántas naves estás dispuesto a perder? ¿Eso? Preguntó una nueva voz. Provenía del representante Talvik de la antigua especie Sar. Los Sar eran uno de los miembros fundadores del Consejo y sus palabras tuvieron gran peso. Los humanos tienen colonias ocultas. Comandante, los informes de inteligencia de Vormax lo confirman. Incluso si destruimos la Tierra, la humanidad sobrevivirá. Entonces daremos caza a todos. Colonia, dijo Sexitan. Los exterminaremos por completo. Eso podría llevar décadas, respondió Talvik con calma. Décadas, punto de guerra contra un enemigo que lucha como bestias heridas. Décadas mientras otras especies observan y aprenden de los humanos. Ejemplo. Décadas mientras nuestra economía colapsa porque las especies sirvientes dejan de trabajar. ¿Vale la pena destruir tu orgullo? ¿El consejo? Sex Terran no tenía respuesta. Miró a su alrededor y vio dudas en muchos rostros. El consejo mantenían su poder mediante el miedo y una fuerza abrumadora. Pero los humanos habían demostrado que incluso una fuerza abrumadora se les podría resistir. Habían demostrado que el precio de la conquista podía ser demasiado alto. ¿Qué sugieres?, le preguntó Sexin finalmente. Que simplemente perdonemos a los humanos, que dejemos que se burlen de nosotros. Sugiero que nos adaptemos, dijo Talvik. La galaxia está cambiando. Las viejas costumbres ya no funcionan. O cambiamos con ella o caemos. Los humanos han demostrado que no se puede conquistar sin destruirnos en el proceso. Quizás sea hora de intentar negociar. Negociación. Sexo. Deren no podía creer lo que oía. Somos el Consejo. No negociamos con primitivos. Lo haremos si la alternativa es una guerra civil en toda la galaxia, respondió Talvik. Las especies sirvientes son observando. Seter Terón están esperando a ver qué hacemos a continuación.
Si destruimos la Tierra, verán que estamos tiranos que asesinan a quienes buscan la libertad. Si negociamos, verán que estamos dispuestos a cambiar. Lo cual, ¿qué mensaje quieres enviar? La cámara se llenó de nuevo de voces, pero esta vez no todas estaban enojadas. Algunas los representantes estaban considerando las palabras de Talvik. La idea de negociar con humanos era radical, incluso demente, pero la alternativa era peor. Durante las siguientes 3 semanas, el Consejo debatió constantemente. Algunos miembros querían una guerra total contra la Tierra. Otros querían negociar. Muchos simplemente estaban confundidos y asustados. Las viejas certezas había desaparecido. La galaxia, comprendieron, había desaparecido. Mientras tanto, los informes seguían llegando. Más disturbios en mundos sirvientes, más especies exigiendo libertad, más transmisiones humanas propagándose por el espacio del Consejo como un virus. Dr. Yuki. Tanaka había grabado personalmente un mensaje explicando cómo el Consejo había mentido sobre la protección de las especies jóvenes. Sus palabras fueron sencillas y claras, traducidas a cientos de idiomas. «Somos humanos», dijo Tanaka en su transmisión. «Somos jóvenes y primitivos según los estándares del Consejo. Pero sabemos una verdad que el Consejo ha olvidado. La libertad no es algo que otros conceden. La libertad es algo que tomas para ti. Todas las especies de esta galaxia merecen vive libre. Cada especie merece elegir su propio camino. El Consejo quiere... Te hacen creer que los necesitas para sobrevivir. Estamos aquí para demostrarte que eso es mentira». La transmisión fue vista por miles de millones de seres en miles de mundos. Estaba causando caos por todas partes. Se habían formado varias especies sirvientes, alianzas secretas, compartiendo información y recursos. Aún no estaban listos para luchar, pero se estaban preparando. Finalmente, tras semanas de debate, el Consejo tomó una decisión. No fue unánime, pero fue suficiente. Embajador Sarah Chen recibió un mensaje solicitando su presencia en la estación del Consejo. Esta vez no iría sola. Almirante Webb insistió en acompañarla con una escolta militar completa. Si esto era una trampa, los humanos no se irían sin hacer nada. La flota humana se acercó con cuidado a la estación del Consejo. Sarah casi esperaba que les dispararan, pero no había armas. Activado. El Consejo hablaba en serio sobre la negociación. Sarah y Webb entraron juntos a la sala del Consejo. La sala era diferente. No había arrogancia en los rostros alienígenas, ni desprecio. En cambio, había cansancio y respeto. Sexton no estaba allí. Sarah se enteró más tarde de que lo habían destituido de su cargo junto con varios otros concejales de línea dura. El representante Talvik de la RAE ahora dirigía el Consejo. El embajador Chen, el almirante Webb, dijo Talvik con voz mesurada y cuidadoso. El Consejo ha revisado su postura respecto a la Tierra. Reconocemos que nuestro enfoque inicial era incorrecto. ¿Incorrecto?, dijo Webb rotundamente. Intentaste esclavizarnos. ¿Sí?, Talvik respondió, sorprendiendo a Sarah con su honestidad. Lo hicimos. Y nos mostraste el costo de tales acciones. Mostrástela a toda la galaxia, que el poder del Consejo no es absoluto. Has creado una situación que amenaza la estabilidad que hemos mantenido durante miles de años. Bien, dijo Webb. Quizás tu estabilidad se basó en el sufrimiento de otros. Quizás merezca caer. Quizás tengas razón, dijo Talvik. Pero si el Consejo cae, no caerá en silencio. Habrá guerras por toda la galaxia. Especies luchando por recursos, por territorio, por venganza. Millones morirán en el caos. Esa no es nuestra responsabilidad. Sarah dijo, ¿tú creaste? El sistema. Te beneficiaste de él. Si se derrumba, esa es tu responsabilidad. Cierto, asintió Talvik. Pero ahora formas parte de esta galaxia, te guste o no. Lo que ocurra aquí afectará... Tierra. Si de verdad te importa la libertad, entonces debes preocuparte por lo que viene después. Sarah y Webb intercambiaron miradas. No esperaban este enfoque. Esperaban amenazas o exigencias, no un debate filosófico. ¿Qué estás proponiendo?, preguntó Sarah. Un nuevo sistema, dijo Talvik. El Consejo ha acordado abolir la especie sirviente clasificación. Todas las especies tendrán la misma estancia. 6 meses después de la primera en la reunión en la estación del Consejo, Sarah Chen se encontraba una vez más en la cámara del Consejo. Pero todo había cambiado.
Donde antes había 47 especies, ahora había 73. Las antiguas especies sirvientes se les concedió la membresía y representación plenas. La cámara tuvo que ampliarse para dar cabida a todos. Sara miró el bloc de datos que tenía en las manos. Contenía el borrador final del tratado que transformaría la galaxia civilización. El documento tenía cientos de páginas, escrito en varios idiomas, pero los principios fundamentales eran simples: libertad, igualdad y cooperación. El almirante Webb estaba de pie junto a ella, con su uniforme militar reemplazado por un atuendo diplomático. Parecía incómodo con el atuendo formal ropa, pero Sara sabía que no se habría perdido este momento por nada del mundo. ¿Nervioso?, preguntó Webb en voz baja. Aterrorizado, Sara admitió. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si estamos cometiendo un error? Entonces nos adaptaremos, respondió Webb. Eso es lo que mejor hacen los humanos. Sobrevivimos y adaptarse. El representante Talvik llamó a la cámara al orden. El ruido se desvaneció en silencio. Cientos de ojos alienígenas se enfocaron en la plataforma central donde Sara y Talvik estuvieron juntos. Nos reunimos hoy para presenciar la historia. Talvik comenzó. Hace meses, la especie conocida como humanos hizo algo que ninguna otra especie había hecho en los 10.000 años de historia del Consejo. Dijeron que no. Se negaron a aceptar la subyugación. Lucharon contra todo pronóstico y sobrevivieron. Talvik hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Al hacerlo, nos mostraron en qué nos habíamos convertido. Tiranos opresores. Manteníamos el orden, sí, pero a costa de la justicia. Habíamos creado la paz, pero era la paz de la tumba para aquellos a quienes esclavizados. Varias de las especies más antiguas del Consejo parecían incómodas. La verdad era difícil de escuchar, incluso cuando todos lo sabíamos. Los humanos nos obligaron a cambiar, continuó Talvik. No porque quisiéramos, sino porque no teníamos elección. Ellos hicieron que la resistencia fuera demasiado costosa. Hicieron que nuestras viejas costumbres fueran insostenibles. Inspiraron a otros a cuestionar sus cadenas. Y al hacerlo, nos dieron la oportunidad de convertirnos en algo mejor. Talvik se volvió hacia Sara. Embajador Chen, usted ha revisado el tratado. ¿Aceptar sus términos en nombre de la humanidad? Sara respiró hondo. Esto era todo. El momento que determinaría el futuro de la Tierra y el futuro de la galaxia. Pensó en todo lo que la había llevado a este punto. El ultimátum inicial, la preparación desesperada para la guerra, una brutal batalla en la órbita terrestre. Miles de personas murieron defendiendo su libertad. Antes de responder, Sara dijo, yo quiero decir algo a todas las especies representadas aquí hoy, especialmente a aquellas que fueron clasificadas como especies sirvientes, aquellos que vivieron encadenados durante generaciones. Miró alrededor de la cámara, haciendo contacto visual con tantos representantes como sea posible. Los humanos no somos especiales, no somos superiores, simplemente nos negamos aceptamos lo que otros nos dijeron que era inevitable. Elegimos luchar incluso cuando la lucha parecía imposible. Cada especie en esta cámara podríamos haber hecho lo mismo. Todas las especies aún pueden hacer lo mismo. La libertad no se da, Sara, continuó, su voz cada vez más fuerte. La libertad se toma. Se lucha por ella. Se paga con sangre y sacrificio. El Consejo no te liberó porque de repente se volviera generoso. Te liberó porque comenzaste a cuestionar, porque empezaste a resistirte. Porque viste a los humanos luchar y te diste cuenta de que tú también podías. Levantó el datapad. Este tratado representa un nuevo comienzo, pero los tratados son solo palabras en el papel. No significan nada a menos que todos nos comprometamos para hacerlos realidad. El Consejo ha acordado acabar con el sistema de servidumbre. Han acordado reparaciones. Aceptó una representación equitativa, pero las palabras son fáciles. Lo que importa son las acciones. Sara miró directamente a Talvik. Yo acepto este tratado en nombre de la humanidad, pero también prometo que si el Consejo alguna vez intenta volver a su antiguo... De cualquier manera, si alguna vez vuelves a intentar esclavizar o dominar a otros, los humanos estarán allí para detenerte. No olvidaremos lo que intentaste hacernos. No permitiremos que se lo hagas a nadie más. Talvik no lo hizo. Parecía ofendido por sus palabras. En cambio, inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Así es como debe ser. El poder debe ser
controlados por aquellos dispuestos a resistirlo. Hemos aprendido esa lección a las malas. Una a una, las otras especies votaron a aceptar el tratado. No todos los votos fueron unánimes. Algunas de las especies más antiguas del Consejo votaron en contra, aferrándose a las viejas costumbres. Pero la mayoría apoyó el cambio. La antigua especie sirviente votó abrumadoramente a favor. Cuando una vez contado el voto final, el tratado fue aprobado con un 70% de aprobación. Era oficial. El Consejo Galáctico se había transformado de un imperio a algo más cercano a una verdadera alianza de iguales. Mientras la cámara estallaba en celebración, Sarah sintió lágrimas en sus mejillas. Habían sobrevivido, más que sobrevivido. Habían ganado, pero no todos estaban celebrando. En la parte trasera de la cámara, Sarah vio a Sither observando desde la sección de observadores. El la voz del Consejo no había abandonado la estación del Consejo. Se quedó allí, con expresión indescifrable. Sus 6 ojos fija en Sarah. Después de que terminó la ceremonia, Sarah se encontró caminando por corredores de observación de la estación del Consejo. Estos corredores tenían ventanas que daban al espacio, mostrándole a él hermoso caos de la galaxia más allá. Se quedó de pie junto a una ventana, observando las naves que iban y venían de la enorme estación. La embajadora Chen Sarah se giró y vio que se acercaba una pequeña criatura peluda. Reconoció la especie como Minal, una de las antiguas especies sirvientes. Este manal en particular vestía las túnicas de un nuevo representante del Consejo. Representante Kelvin, Sarah lo saludó cálidamente. Felicitaciones por su nombramiento. Gracias, respondió Kelvin. Su traductor emitió sus sonidos de voz en palabras. Pero no vine a hablar de mi nombramiento. Vine a agradecerte. No necesitas agradecerme, Sarah. Ustedes mismos se ganaron la libertad. No, insistió Kelvin. No lo entienden. Mi especie ha sido sirviendo al Consejo durante 300 años. 300 años llevando a nuestros hijos a trabajar en sus fábricas. 300 años observando nos arrebataron nuestros recursos. 300 años de que nos dijeran que esto era por nuestro bien. Sus pequeñas manos se aferraron a la ventana. Barandilla con fuerza. Quisimos resistir, pero teníamos miedo. Vimos lo que pasó. A las especies que desafiaron al Consejo fueron aplastadas, exterminadas. Así que nosotros aceptamos nuestras cadenas porque pensamos que no teníamos opción. Miró a Sarah con sus grandes ojos oscuros. Entonces llegaste. Tú, humanos con sus naves primitivas y sus tácticas descabelladas. Se enfrentaron a la flota de control, algo que había... Nunca perdiste una batalla y los hiciste retroceder. Nos mostraste que la resistencia era posible. Nos mostraste que el Consejo podría sangrar. Perdimos a mucha gente, dijo Sarah en voz baja. Quizás demasiadas. Toda revolución cuesta vidas. Kelvin respondió. Pero sin tu ejemplo, la revolución nunca habría comenzado. Mis hijos crecerán libres. Porque dijiste que no. Porque estabas dispuesto a morir antes que someterte. Vale la pena agradecerte por eso. Sarah sintió la emoción le inundó el pecho. Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del pequeño extraterrestre. Entonces asegúrate de que... Vale la pena. Asegurarse de que este nuevo consejo sea mejor que el anterior. Asegurarse de que ninguna especie tenga que luchar como lo hicimos nosotros, solo para ser libres. Lo haremos, prometió Kelvin. La galaxia está observando la Tierra ahora, embajador. Te has convertido en un símbolo. La especie que se enfrentó al Consejo y ganó. Muchos jóvenes de toda la galaxia ahora sueñan con ser humano, de tener tu coraje. Sarah sonrió ante eso. Diles que no necesitan ser humanos. Solo necesitan ser valiente. El coraje no es exclusivo de ninguna especie. Kelvin hizo una reverencia y se fue. Sarah volvió a observar las estrellas. Ella pensó en la Tierra marcada pero sanando. Pensó en las colonias ocultas que ahora pueden regresar a casa. Pensó sobre los miles de pilotos humanos que murieron defendiendo su libertad. Su sacrificio cambió la galaxia. Admirando tu obra, Sarah se giró y vio a Seitaren detrás de ella. El antiguo portavoz del Consejo parecía mayor. Ahora, de alguna manera, disminuido. Sin su posición de poder, parecía más pequeño. ¿Qué quieres?, preguntó Sarah con su voz fría. Para entender, Sexus respondió. He vivido 500 años. Yo he visto miles de especies. Todas se sometieron ante el poder del Consejo. Todas, excepto tú. ¿Por qué? ¿Qué hace diferentes a los humanos? Sarah consideró la pregunta cuidadosamente. Nosotros
No somos diferentes. En realidad no. Simplemente estamos dispuestos a pagar el precio que otros no pagaron. ¿El precio de extinción?, preguntó Sexterin. ¿Habrías dejado morir a toda tu especie antes que servir? Sí, dijo Sara simplemente. Porque hay cosas más importantes que la supervivencia. La libertad, la dignidad, el derecho a elegir nuestro propio camino. Prefiero morir libre que vivir como esclavo. Eso no es exclusivo de los humanos. Es universal. Simplemente olvidaste esa verdad cuando construiste tu imperio. Sexterin guardó silencio un largo momento. El Consejo mantuvo el orden durante 10.000 años. Nosotros. Previniste guerras, guiaste especies jóvenes, distribuiste recursos de manera justa. Construiste una prisión y la llamaste paraíso. Sara lo corrigió. Le quitaste la opción y la llamaste guía. Robaste la libertad y lo llamaron protección. Quizás incluso creían que hacían el bien. Pero eso no cambia lo que eran, tiranos. Y ahora la galaxia se hundirá en el caos. Sex dijo con amargura. Las especies lucharán entre sí sin consejo para mantener el orden. Se desperdiciarán recursos. La paz se romperá. Verás que las viejas costumbres serán mejores. Gracias por ver y comentar para la siguiente parte.